y el pueblo comenzaba nuevamente a levantar su mirada hacia el Señor, en una época donde la corrupción había manchado el sacerdocio. Dios levantó a un hombre íntegro para devolver esperanza a Israel. Samuel nunca utilizó su autoridad para buscar fama, ni riquezas, ni reconocimiento personal. Su mayor deseo era que el pueblo volviera a caminar en obediencia a Dios. El Señor continuó revelándose a Samuel una y otra vez, y sus mensajes comenzaron a transformar el rumbo de la nación. Sin embargo, Israel todavía enfrentaba un grave problema. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante. Dominaban varias regiones y mantenían al pueblo viviendo con miedo. Pero el enemigo más peligroso no estaba fuera de Israel. Estaba dentro del corazón del pueblo. Muchos israelitas seguían adorando ídolos, mezclando la adoración al Dios verdadero con los dioses de las naciones vecinas. Samuel comprendió que ninguna victoria militar sería posible mientras el pueblo continuara alejado de Dios. Antes de enfrentar a los filisteos, Israel tendría que librar una batalla mucho más importante. La batalla por regresar al Señor con todo su corazón. Y así, el profeta comenzó a recorrer la nación, llamando al pueblo al arrepentimiento, porque sabía que la verdadera transformación siempre comienza cuando el corazón vuelve a Dios. Sin saberlo, Israel estaba a punto de vivir uno de los avivamientos espirituales más grandes de su historia. Y Samuel sería el hombre que Dios usaría para guiar a toda una nación de regreso a su presencia. Los años habían pasado, y Samuel recorría toda la nación, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, llevando un mismo mensaje: Israel debía volver a Dios con todo su corazón. Durante demasiado tiempo, el pueblo había intentado servir a Dios sin abandonar a sus ídolos. Muchos seguían adorando a Baal, otros ofrecían sacrificios a Astarot, y muchos más habían comenzado a confiar más en las costumbres de las naciones paganas que en el Dios que había abierto el Mar Rojo. Samuel sabía que el problema de Israel no era la fuerza de los filisteos, era la condición de su propio corazón. Entonces levantó su voz y habló con autoridad: si de todo corazón desean volver al Señor, eliminen de entre ustedes los dioses extranjeros, destruyan las imágenes de Baal y Astarot, consagren nuevamente su corazón al Señor, y sírvanle solamente a Él, y Él los librará de los filisteos. Aquellas palabras atravesaron el corazón del pueblo. Muchos comprendieron que no podían seguir viviendo entre dos caminos, uno tras otro. Los israelitas comenzaron a derribar sus ídolos, destruyeron los altares paganos, renunciaron a los dioses falsos, y decidieron volver al Señor. Era un arrepentimiento verdadero. No nacía del miedo, sino del deseo sincero de reconciliarse con Dios. Entonces Samuel convocó a toda la nación para reunirse en un lugar llamado Mizpa: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, familias enteras. Subieron hasta Mizpa para buscar juntos al Señor. Allí hicieron algo profundamente simbólico. Sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel acto representaba un corazón quebrantado, una vida rendida completamente a Dios, como el agua que no puede volver a recogerse. Además, ayunaron durante todo el día, renunciando incluso al alimento, para dedicar ese tiempo únicamente a buscar el perdón del Señor. Y delante de toda la congregación, confesaron sus pecados. Hemos pecado contra el Señor. No culparon a otras naciones. No buscaron excusas.
No justificaron sus errores. Reconocieron su pecado. Y se humillaron delante de Dios. Samuel permanecía de pie en medio del pueblo, intercediendo por Israel, orando por cada familia, y guiando espiritualmente a toda la nación. Era uno de los momentos más importantes en la historia de Israel. Porque antes de que Dios cambiara sus circunstancias, primero transformó sus corazones. Pero mientras el pueblo oraba, una noticia comenzó a extenderse rápidamente. Los gobernantes filisteos habían descubierto que todo Israel estaba reunido en Mizpa. Vieron aquella concentración como una oportunidad perfecta para atacar. Pensaron que Israel estaba indefenso y que podrían destruirlo de una vez por todas. Pronto, el polvo comenzó a levantarse en el horizonte. El sonido de los caballos, el choque de las armas y el avance del ejército filisteo hicieron que el miedo volviera a apoderarse del pueblo. Los israelitas miraron a Samuel y con desesperación le suplicaron: «No dejes de clamar al Señor por nosotros. Pídele que nos salve de nuestros enemigos». Samuel levantó la mirada hacia el cielo. Sabía que la batalla estaba a punto de comenzar. Pero también sabía que cuando un pueblo se arrepiente sinceramente, Dios nunca permanece indiferente. Y lo que estaba a punto de suceder sería recordado por generaciones. El miedo volvió a recorrer el campamento de Israel. Desde lo alto de Mizpa, los centinelas podían ver una enorme nube de polvo acercándose en el horizonte. No era una tormenta. Era el ejército de los filisteos, marchando con toda su fuerza. Los mismos enemigos que durante años habían oprimido a Israel venían una vez más, confiando en sus armas, en sus carros de guerra y en la experiencia de sus soldados. Pero esta vez, Israel era diferente. Ya no confiaba en ídolos, ni en estrategias humanas. Ahora el pueblo había vuelto su corazón al Señor, con temor en sus rostros. Los israelitas rodearon a Samuel. «No dejes de clamar al Señor por nosotros. Pídele que nos salve de los filisteos». Samuel no tomó una espada. No reunió generales. No organizó una estrategia militar. Lo primero que hizo fue buscar a Dios. La Biblia relata que Samuel tomó un cordero de leche, un animal joven y sin defecto, y lo ofreció completamente en holocausto al Señor. El humo del sacrificio comenzó a elevarse hacia el cielo, como una expresión de adoración, de dependencia y de entrega total. Entonces Samuel levantó su voz y comenzó a clamar con todas sus fuerzas. No fue una oración repetida. No fueron palabras vacías. Era el clamor de un hombre que conocía a Dios y sabía que el Señor escucha a quienes lo buscan con sinceridad. Mientras Samuel aún estaba ofreciendo el sacrificio, los filisteos iniciaron el ataque. Sus escudos brillaban bajo el sol. Sus lanzas avanzaban. Y parecía que Israel no tendría escapatoria. Pero justo en ese momento, el cielo respondió. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. Un poderoso trueno, como nunca antes se había escuchado, retumbó sobre el ejército filisteo. No era una tormenta cualquiera. Era la voz del Dios Todopoderoso, interviniendo en favor de su pueblo. Los soldados filisteos quedaron completamente confundidos. No podían organizar sus filas. No distinguían las órdenes. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. El ejército que había llegado lleno de confianza ahora corría en todas direcciones, presa del caos y del terror, al ver la intervención de Dios.
Los hombres de Israel cobraron ánimo. Descendieron desde Mizpa. Persiguieron a los filisteos. Y los derrotaron en una victoria que sólo podía explicarse por el poder del Señor. Aquel día, Israel comprendió una verdad que jamás debía olvidar. La victoria no había sido obtenida por la fuerza del ejército, ni por la habilidad de sus soldados. Había sido Dios quien había peleado por ellos. Cuando terminó la batalla, Samuel caminó hasta un lugar entre Mizpa y Senador. Allí buscó una gran piedra y la levantó delante de todo el pueblo. No era un monumento a un hombre. No celebraba el valor del ejército. Era un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Samuel llamó a aquella piedra Ebenezer, un nombre que significa piedra de ayuda. Y delante de toda la nación declaró: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en la historia de Israel. Cada vez que alguien veía aquella piedra, recordaba que Dios nunca abandona a quienes confían plenamente en Él. Después de aquella victoria, los filisteos dejaron de invadir Israel durante muchos años. La mano del Señor estuvo contra ellos mientras Samuel vivió. Además, varias ciudades que los filisteos habían arrebatado a Israel fueron recuperadas, y el país volvió a disfrutar de un tiempo de paz. Samuel continuó guiando al pueblo, como juez, como profeta, y como un hombre completamente dedicado al Señor. Pero con el paso de los años, Samuel comenzó a envejecer, y una nueva generación de israelitas empezó a desear algo que cambiaría para siempre la historia de la nación. No querían seguir siendo gobernados por jueces. Querían tener un rey, como todas las demás naciones. Los años siguieron pasando. Samuel continuó recorriendo Israel, enseñando la palabra de Dios, juzgando con justicia, y guiando espiritualmente a toda la nación. Cada año viajaba por Betel, Gilgal y Mizpa, resolviendo los conflictos del pueblo, animando a los fieles, y recordando a todos que el Señor era el verdadero Rey de Israel. Después regresaba a Ramá, su ciudad, donde había levantado un altar para adorar a Dios. Y desde allí continuaba sirviendo al pueblo. Pero el tiempo no se detiene para nadie. El joven que había escuchado la voz de Dios en el tabernáculo ahora era un anciano, con el cabello cubierto de canas, consciente de que sus fuerzas ya no eran las mismas. Samuel tomó una decisión. Nombró a sus dos hijos, Joel y Abías, como jueces sobre Israel. Samuel esperaba que continuaran la obra que Dios había comenzado. Pero las cosas no sucedieron como él imaginaba. La Biblia cuenta que sus hijos no siguieron el ejemplo de su padre, no caminaron en los caminos del Señor, ni juzgaron con la misma integridad. Comenzaron a aceptar sobornos. Favorecían a quienes podían ofrecerles beneficios, y torcían la justicia por interés personal. El pueblo observó con preocupación, y el descontento comenzó a crecer. Entonces, los ancianos de todas las tribus se reunieron y emprendieron el camino hacia Ramá. Llegaron hasta la casa de Samuel y hablaron con respeto, pero también con firmeza. Mira, tú ya eres anciano, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Después hicieron una petición que cambiaría para siempre la historia de Israel. Danos un rey. Queremos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Samuel. Él comprendía que el problema no era solamente el comportamiento de sus hijos. El verdadero problema
era que Israel había dejado de valorar el privilegio de tener a Dios como su rey. Durante generaciones, el Señor había guiado a su pueblo. Había levantado jueces cuando era necesario. Los había librado de sus enemigos. Y nunca los había abandonado. Sin embargo, ahora querían parecerse a las naciones paganas. Creían que un rey humano resolvería todos sus problemas. Samuel no respondió de inmediato. No discutió. No actuó impulsivamente. Hizo lo que había hecho toda su vida. Fue a buscar la dirección del Señor, en oración. Derramó delante de Dios la tristeza que llenaba su corazón. Entonces el Señor habló nuevamente a Samuel. Escucha la voz del pueblo. Y concédeles un rey. Pero Dios añadió unas palabras que revelaban lo que realmente estaba ocurriendo. No te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí. Para que no reine sobre ellos. Aquellas palabras revelaban la verdadera condición espiritual de Israel. No estaban rechazando solamente a Samuel. Estaban rechazando el gobierno del Dios que los había rescatado de Egipto. Sin embargo, el Señor también ordenó a Samuel advertir al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey humano, porque un rey podría tomar a sus hijos para formar ejércitos. Podría llamar a sus hijas para servir en el palacio. Podría apropiarse de los mejores campos, los mejores viñedos, y exigir impuestos. Samuel transmitió cada advertencia, esperando que el pueblo reflexionara. Pero los israelitas respondieron con una sola voz. No. Queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones. Que nuestro rey salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Samuel escuchó aquellas palabras con profundo dolor, porque sabía que estaban buscando en un hombre lo que solamente podían encontrar en Dios. El Señor le dijo entonces: escúchalos y dales un rey. Sin saberlo, Israel estaba a punto de entrar en una nueva etapa de su historia. Una etapa llena de victorias, pero también de grandes errores, y en algún lugar de la tribu de Benjamín. Un joven llamado Saúl, sin imaginarlo, estaba a punto de cruzarse con el profeta Samuel, para convertirse en el primer rey de Israel. Mientras Israel esperaba al hombre que sería su primer rey, Dios ya estaba preparando cada detalle. Aunque nadie podía verlo, en la tribu de Benjamín vivía un hombre llamado Cis. Un hombre respetado. De una familia influyente, su hijo se llamaba Saúl. Un joven que llamaba la atención dondequiera que iba. La Biblia dice que no había entre los israelitas otro más apuesto que él. Y que sobresalía por su estatura. Era más alto que cualquiera del pueblo. Pero en aquellos días, nadie imaginaba que aquel joven sería elegido para gobernar toda la nación. Todo comenzó con un hecho aparentemente insignificante. Un día, las burras de Cis se extraviaron. Entonces su padre llamó a Saúl y le dio una sencilla instrucción: toma contigo a uno de los criados y ve a buscar los animales. Saúl obedeció de inmediato. Sin saberlo, cada paso que daba lo acercaba al propósito que Dios había preparado para su vida. Recorrieron montañas, valles, campos y aldeas. Buscaron en la región montañosa de Efraín. Cruzaron la tierra de Salisa. Continuaron por Saalim. Y siguieron caminando durante días. Pero las burras no aparecían por ninguna parte. El cansancio comenzaba a sentirse. Y Saúl empezó a preocuparse. Será mejor regresar. Mi padre dejará de preocuparse por las burras. Y comenzará a preocuparse por nosotros. Sin embargo,
El criado que lo acompañaba recordó algo muy importante. En esta ciudad vive un hombre de Dios. Todo lo que dice se cumple. Vamos a consultarlo. Quizá pueda decirnos dónde encontraremos los animales. Saúl dudó por un momento. Porque en aquella época era costumbre llevar un presente al profeta. ¿Qué podremos ofrecerle? Ya no nos queda pan para el camino. Entonces el criado respondió: Tengo una pequeña moneda de plata. Será suficiente para entregársela al hombre de Dios. Así continuaron su camino, sin imaginar que Dios había dirigido incluso aquel pequeño detalle. Mientras tanto, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hablado con Samuel. Mañana, a esta misma hora, te enviaré a un hombre de la tribu de Benjamín. Lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo del poder de los filisteos. He visto el sufrimiento de Israel, y he escuchado su clamor. Samuel no sabía quién era aquel hombre, pero confió plenamente en la palabra del Señor. Al día siguiente, Saúl y su criado entraban en la ciudad, preguntando dónde podían encontrar al vidente. En el mismo instante, Samuel caminaba hacia el lugar del sacrificio. 2 hombres, que jamás se habían visto, estaban a punto de encontrarse. Uno, buscando unas simples burras perdidas. El otro, esperando al hombre que Dios le había prometido. Cuando Samuel levantó la vista, vio acercarse a un joven alto, de presencia imponente. Y en ese mismo instante,